Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles, es 13 de marzo. Damos gracias a Dios. Llegamos a la mitad de esta semana y pues seguimos buscando a Dios y buscando de su palabra. Lo hacemos como lo hacemos todas las noches desde la pandemia. Damos muchas gracias a Dios. Realmente es Él quien nos esfuerza, quien nos da aliento y vida para seguir buscándole y para seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche, que hemos estado haciendo en el tiempo en el que yo lo comparto, los lunes, los miércoles y los sábados, acerca de los viajes de Pablo, y estamos en el segundo viaje de Pablo. Entonces vamos a orar y a hacer la meditación de esta noche. Padre, te damos muchas gracias por el día que nos has regalado hoy, gracias por llegar a la mitad de esta semana, que tú renueves nuestras fuerzas y nos permitas terminar bien esta semana para tu gloria. Te pedimos en esta noche especialmente que tú, en tu palabra, a través de tu palabra, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos convenzas de tu palabra y nos ayudes a ser transformados por ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche entonces está en Hechos, en el capítulo 16. Estuvimos el lunes en Hechos, en el capítulo 16. Desde el sábado pasado iniciamos el segundo viaje misionero, y el segundo viaje misionero hay unas novedades antes de iniciar este viaje misionero, pero también además en este segundo viaje misionero, Pablo recibe una visión especial de un hombre de una región, porque recuerde que el segundo viaje misionero inicia tenían el deseo, Pablo tenía el deseo de regresar a las ciudades en donde había estado compartiendo en el primer viaje, y mirar cómo estaban los creyentes y animarles. Ese era el deseo de Pablo. Pero en este segundo viaje misionero, el Espíritu Santo no le permite a Pablo hablar en ciertas regiones, ir a ciertos lugares, y él recibe la visión de un hombre en otra región, en Macedonia, pidiéndole que pase a esta nueva parte de Europa y que lleve la palabra allí. Entonces, el lunes estuvimos en Filipos, vamos a continuar en Filipos, vimos la conversión de Lidia, quien sería posiblemente una líder fuerte en la iglesia en Filipos. Recuerde que Pablo también le escribe la carta a los filipenses, a esa ciudad en donde empezamos hace 8 días, no, el lunes llegamos a esa ciudad en el segundo viaje misionero, y hoy vamos a seguir en Filipos, en Hechos, en el capítulo 16, pero con otra historia diferente. El lunes vimos que Pablo fue a un lugar de oración cerca del río en donde habían unas personas orando, especialmente mujeres, y les comparte acerca de la palabra de Dios. Resulta que yendo de nuevo en varias ocasiones a ese lugar de oración, siempre salía al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha era esclava y los dueños, los amos de esta muchacha, utilizaban ese espíritu de adivinación para obtener ganancias, dinero. Esta muchacha salía, siempre que Pablo y sus colaboradores y Saulo iban al lugar de oración a compartir la palabra, esta muchacha salía y empezaba a gritarles que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Y en una ocasión, ya Pablo, cansado de la situación, dice desagradable, para Pablo, desagradando esta situación, entonces Pablo le ordenó al espíritu que saliera, y el espíritu salió. Vamos a leer, a partir del versículo 19, la reacción de los dueños, de los amos de la muchacha, y la reacción del pueblo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, porque Pablo había sacado ese espíritu de adivinación de la muchacha, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel,
ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Aquí tenemos la reacción de los amos. Es curioso, es muy diferente de los evangelios. En los evangelios normalmente este tipo de milagros que suceden se centra en la persona que recibió en este caso la liberación. Aquí no se nos menciona cuál fue la reacción de la muchacha, pero se nos menciona la reacción de los amos de la muchacha y del pueblo en general. Ellos, más allá del bienestar de las otras personas, estaban ocupados en sus propias ganancias, en su propio beneficio. Y obviamente con lo que Pablo y Silas hicieron, pues veían frustrado sus ganancias y su beneficio los amos de este lugar. Los toman presos y los llevan ante los magistrados y a los superiores y pues los muestran como hombres judíos que están en contra de las costumbres romanas. Entonces los azotan y los llevan a la cárcel. Aquí nos damos cuenta una de las razones por las cuales cuando Jesús iba a hacer una sanidad, un milagro, hace una pregunta que puede parecer extraña a nosotros, que creemos en Dios, que le conocemos, que le amamos, que queremos conocerle cada día más eh, y que le buscamos incansablemente. Jesús normalmente hacía unas preguntas extrañas. Jesús le preguntaba a la gente, quiere ser sano y nosotros damos por sentado porque nosotros oramos todo el tiempo por la sanidad de Dios en nuestras vidas, porque Dios haga milagros en nuestras vidas. Nos parece extraño, pero hay una realidad en el mundo y es que el mundo muchas veces no quiere ser libre de sus ataduras y del pecado. En este caso no se menciona la reacción de la muchacha, si a la muchacha le pareció bien, le pareció mal lo que sucedió, si fue libre, no nos menciona, pero se centra en los amos, en los dueños de la muchacha, que más allá de la salud y el bienestar de otra persona, está sus ganancias. Ellos ven el problema para ellos y no ven la oportunidad para los otros. Por eso el Evangelio es un Evangelio que nos envía a amar al prójimo como a nosotros mismos y nos envía a amar al enemigo. En muchas cartas de Pablo vamos a encontrar que le habla a los amos acerca de cómo tratar más justamente a los esclavos que tenían en esa época. Y, y notamos que hay una fuerza porque no haya un cambio, sino porque las estructuras permanezcan. Una de las cosas que van a hacer los amos de la muchacha es que ante los magistrados van a decir, estos hombres proclaman costumbres, estos judíos proclaman costumbres que van en contra de nosotros como romanos. De alguna manera quieren cambiar y transformar nuestras costumbres y la forma en la que nosotros vivimos. Y hay gente que no está dispuesta a el cambio. Hay gente que no está dispuesta a ser transformada y cambiada por Dios. Nosotros oramos mucho para que Dios cambie, transforme nuestras vidas y en las vidas de las personas, antes de orar para que Dios les cambie y les transforme, debemos orar para que Dios toque sus corazones y entiendan la necesidad de ser cambiados y transformados. Hay muchísimas personas que no quieren ser cambiadas y transformadas, pero es más triste porque hay una realidad en la vida de muchos cristianos que tampoco quieren ser cambiados y transformados y que tampoco quieren ver que los demás cambien si de alguna manera sus ganancias, su ganancia, su oportunidad se ve truncada en estos intentos. Muchas veces nosotros terminamos siendo como los amos de esta muchacha. No nos alegramos por el bien de los demás, sino que encontramos cómo eso a nosotros nos perjudica y entonces no nos parece. Cambiar para Dios es muy sencillo cambiar las cosas a nuestro alrededor, las situaciones, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes imposibilitamos ese cambio porque no queremos que las cosas a nuestro alrededor cambien. Yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por el ejemplo con la muchacha endemoniada y la liberación que Pablo y sus colaboradores hacen en la ciudad de Filipos. Eh, y realmente confesamos que nos encontramos muchas veces en la situación de los dueños, los amos de la muchacha. No nos gusta que nuestras cosas alrededor cambien, mucho más cuando es para incomodarnos y dejamos de obtener ganancias como los amos de la muchacha. Eh,
y seguimos orándote para que nos cambies y seguimos orándote para que nos transformes. Pero primeramente debemos de pedirte que pongas en nuestro corazón la intención de querer ser cambiados y la intención de querer ser transformados por ti. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado en la meditación del sábado en la noche con este segundo viaje misionero de Pablo, aún en la ciudad de Filipos, cómo termina todo este asunto para Pablo y para Silas, y después vamos a llegar a Tesalónica, después vamos a llegar a Berea, después vamos a llegar en el segundo viaje misionero a Atenas. Entonces, nos vemos en un próximo Meditando en el Monte. Que tengan un buen resto de semana y que el Señor los bendiga. Hasta luego.